El elaborar proyecto yo considero que es algo que es inherente a la persona, porque nosotros siempre tenemos esas ganas, ese deseo de construir o planificar alguna actividad. Pero ¿qué sucede? Que siempre se quedan en meras ideas o simplemente son pensamientos que van cruzándonos por la cabeza cuando caminamos. Por ejemplo, recuerdo que una amiga tenía una idea de una propuesta artística muy interesante, pero que nunca la realizó. Esta propuesta después fue apareciendo con otros artistas que tomaron más relevancia. Sinceramente, yo su propuesta artística la había escuchado muchos años antes que ella. Pero ¿qué sucedió? Como dice Peter Drucker, las ideas tienen un valor de 5 centavos. Yo por una idea te pago 5 centavos. Por una buena implementación puedo pagarte millones. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos trae a la reflexión, no? Con que las ideas valen 5 centavos. Que las ideas justamente son eso, son una cuestión muy efímera, sin forma, que carece de algún tipo de concretación. En cambio, una implementación es diferente, porque la implementación ya conlleva que alguien ya haya trabajado en un proyecto, que haya testeado, que haya probado, que se haya equivocado, que ya está en ejecución o que esté por ejecutarse. Entonces, cuando vos tenés algo como una idea, que es algo que pasa al vuelo, o algo que ya está planificado, que se está por hacer y que en realidad ya tiene una estructura, ¿en cuál confiarías? ¿En la que es una idea del paso o en la que ya está planificada, ya está proyectada? Obviamente uno cuando lo escucha de esta manera, entre una idea del paso y la construcción de un proyecto que va de poco, obviamente la apuesta al proyecto. Por eso es muy importante trabajar en los proyectos y pasar de esa idea que solemos tener en la cabeza, darle forma y concretarla. Para eso hoy día vamos a ver los proyectos. Para iniciar tenemos que saber que los proyectos siempre cuentan con una estructura básica. Esta estructura básica siempre va a variar a la cuestión de las personas que tengamos que presentar, la entidad o la institución que tengamos que llevar nuestro proyecto. O sea, las personas que lo reciben suelen tener un grado mayor o menor de formalidad. Por un lado, una persona te puede pedir un proyecto simplemente por una cuestión burocrática, como uno de los ítems que necesita, y te dice, agarra el proyecto y hace. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con un directivo que no me pedía tanto el formato del proyecto escritos, también confiaba en mis talentos, eso hay que tener en cuenta, y me proponía, vos realizás, armá, desarmá, pero hacé. Entonces no habían tanto requerimientos. Pero por otro lado también tuve la oportunidad de trabajar con personas que te estipulan estrictamente cómo tenía que ser el proyecto, desde el formato, la cantidad de hojas, el tipo de letra, otras cuestiones que a veces en otros proyectos no te piden, como los currículum vitae, PowerPoint, una galería de imágenes, entre otras cosas. Entonces, si bien depende también de la persona que lo recibe, siempre lleva una estructura, aunque sea básica. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los formatos van variando. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto de educación que un proyecto productivo, que un proyecto artístico. Entonces hay distintos tipos de formatos. Al haber distintos tipos de formatos, dentro de esos mismos formatos también hay distintas maneras de disponer. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay formatos en los cuales donde hay una descripción del proyecto, te piden una propuesta de acción. Son en esencia lo mismo, pero tienen diferentes títulos. A ver, por eso hay que entender también, antes de elaborar un proyecto, pensar si va dirigido a un lugar o si no, y también tener la flexibilidad para poder adaptar tu proyecto en base a los requerimientos. Si es una cuestión personal, también es necesario que tener en cuenta todos estos elementos y eslabones que conlleva un proyecto, porque de lo contrario
puede suceder que si en algún momento se te da la oportunidad de presentarlo, o si en un momento encontrás un tipo de falla, puedes detectarlo y poder arreglarlo en forma de papel, y también puedes debatirlo y compartirlo con otras personas. Yo soy de la idea de que cuando uno tiene esta propuesta hay que compartirlo con diferentes personas, no porque haya inseguridad, sino que eso también te da una mayor cantidad de visiones que te pueden permitir mejorarlo. Muchas personas tienen miedo de compartir sus ideas y compartir sus proyectos pensando que se los pueden robar, pero la diferencia siempre cae en el accionar. Una persona que ya está escribiéndolo, una persona que ya está comenzando a ejecutar, no es muy difícil que otra persona pueda robárselo. ¿Por qué? Porque uno ya empezó a caminar, uno ya está un poco más avanzado, y la competencia siempre existe, y el tema de constantemente de estar haciendo no solamente cuenta para vos. Las personas también paralelamente pueden estar haciendo sus producciones, pueden estar haciendo ya sus propuestas de mercado, pueden estar haciendo sus proyectos escolares. Entonces, una buena manera para que tu proyecto mejore no es cerrarte a ocultarlo debajo de una caja. Tal vez compartirlo también es importante y también es interesante. Pero bueno, volviendo a lo que es el formato de proyecto, ¿no? Yo voy a utilizar y voy a explicar un formato muy estándar que se suele utilizar para la gran mayoría de las presentaciones. Vamos a desarrollar un poco todas las partes, y después, bueno, intentaremos detallar y ejemplificar cada uno de estos eslabones, ¿no? El primer eslabón, o la primera parte, como deseen llamarlo, es el título o el nombre del proyecto. Aquí básicamente lo que trataremos de hacer es dejar en claro hacia qué dirección va el proyecto de una manera simbólica o metafórica. También tiene que haber una carga, unos consejos que le doy que no necesariamente tienen que estar. Por ejemplo, tiene que haber una cuestión de que esté muy explícito lo que se va a hacer. Por otra parte, también que tenga esta cuestión de seducción y de juego para que sea atractivo ya de entrada. Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto llamado Reciclarte. Entonces, por una parte del nombre sale un compañero artístico, Rolando Vélez. ¿Qué sucede? Por parte es corto, así que en una cuestión de entendimiento es fácil de recordar. Por otra parte, se deja muy claro que se va a hacer Reciclarte. Algo tendrá que ver con el arte, algo tendrá que ver con el reciclaje. Y por tercera parte también hace un juego, ¿viste? El juego de palabras de reciclarte, de reciclar y artes. Entonces se fusiona. Es muy interesante esa propuesta, sencillo, y la gente lo supo aceptar bien al proyecto. Por otra parte, seguimos con lo que es la introducción o un panorama de lo que es la propuesta. Acá en la introducción básicamente vamos a hablar de lo que puede llegar a suceder o lo que estamos tratando de lograr con nuestra propuesta. Entonces recurrimos a antecedentes, por ejemplo, otras cosas que hayamos hecho anteriormente. También vamos a recurrir a buscar algún tipo de fotografía que pueda ilustrar lo que estamos hablando. Así que bueno, la introducción es brevemente eso, ¿no? Introducir a la persona a nuestro proyecto. Puede ser un escrito también en una forma poética, porque esto es un consejo que me da una amiga de Tucumán y una curadora de Córdoba. Me dicen que tiene que ser corto, y por otra parte también tiene que ser como un pequeño cuento, porque si no la gente constantemente está leyendo proyectos y leyendo informes y leyendo distintos tipos de escritos burocráticos, se aburren, se cansa la mente y cansa la vista. Por eso dicen que sea un texto corto, que sea conciso y que también tenga esta cuestión de un poco de poesía, ¿no? Eso no quiere decir que base todo el texto una lírica, sino que simplemente tiene que tener palabras que seduzcan y vuelvan a llamar la atención de las personas. El tercer paso, o el tercer ítem, como deseen llamarlo, es la descripción del proyecto o
también la propuesta. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hablemos de lo que es la fundamentación. Bueno, la fundamentación es uno de los pasos que intenta justificar y hablar de la importancia de lo que estamos realizando. Acá lo que tenemos que hacer es ver cómo mostramos a la persona que está viendo nuestro proyecto, o cómo nos demostramos a nosotros mismos que nuestro proyecto tiene relevancia o es importante. Si deja algún tipo de aporte económico, un aporte social, un aporte cultural, si tiene realmente un aporte educativo o una relevancia ecológica. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos el proyecto de desafío arte y ciencia, o el desafío, la propuesta de reciclarte, lo que hicimos fue tener buscar una fundamentación y una relevancia desde el aspecto ecológico. Entonces, al trabajar con materiales reciclados y demostrar la biodiversidad de animales que están en peligro de extinción, trabajamos con esta cuestión ambiental ecológica. Entonces, por ahí va la fundamentación. Nuestra propuesta es importante porque nosotros estamos tocando estos tópicos. Así como esta fundamentación tiene relación con lo que es lo ecológico, también pueden haber miles de fundamentaciones con respecto a lo que es nuestra realidad. En nuestra realidad hay distintos tipos de demandas que nosotros podemos allegar y también podemos solucionar. En otra oportunidad relacionada a la educación, hicimos un proyecto que buscaba que los alumnos hagan historietas para que se puedan comercializar. Entonces los alumnos constantemente están en producción de historietas que después se vendieron en pequeñas revistas de distribución en los colegios. Es muy importante que la fundamentación quede explícito por qué es importante y a qué sector estamos favoreciendo o qué área estamos favoreciendo. Si nuestro proyecto tiene una relevancia económica, ecológica, social, cultural, educativa, o tal vez tiene una relevancia en el ámbito de la salud, para quién es relevante, para quién es interesante nuestra propuesta. Que vuelvo a recordar, este es un modelo estándar. En oportunidad vamos a encontrar que hay algunas que están ordenadas de otra forma o que tienen un ítem más o menos. Pero en este caso, siguiendo, encontramos lo que es la propuesta. Nuestra propuesta es la básica, un escrito en donde nosotros planteamos qué estamos proponiendo, cuáles son las acciones o los pasos que nosotros vamos a tomar para nuestro proyecto. Por ejemplo, si hablamos de una propuesta educativa, vamos a hablar que nuestro proyecto busca, por ejemplo, ¿no? Volviendo con lo de las historietas. ¡Hey! ¡Miren todos! Simpson está en un concurso de niños. Oye, no nos dejas ver qué pasa. Explica tu maqueta, jovencito. ¿Qué hay que explicar? Es un idiota. ¡Que te calles! Ay, pues más o menos copié la planta que tenemos. Y le puse aletas para bajar la resistencia al viento y esta tira de carrera se me hizo bonita. Muy bonita. Primer premio. ¿Qué? ¡Bien, Homero! Ese es mi jefe Homero. ¡Oh! Pero era un concurso para niños. Sí, Homero lo hizo polvo. ¡Sí! En ese caso, la propuesta era hacer que los alumnos produzcan constantemente cómics, digitalizarlos, que los chicos del colegio puedan tener un número de un fanzine. Entonces, la descripción de nuestro proyecto es básicamente una descripción breve de lo que vamos a hacer. Hoy vamos a recordar brevemente lo que estuvimos hablando durante estos momentos, ¿no? Hablamos sobre que para hacer un proyecto es necesario pasarlo a papel, es necesario escribirlo porque si no queda en una mera idea. Que el tema de los formatos va variando, pero básicamente todo tiene esta cuestión de un título, introducción, que después está esta cuestión de la fundamentación y la descripción del problema.
no termina acá, vamos a continuar ya que si no se extiende mucho el video. Mi nombre es Abel Mamaní, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.